¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Vuelta Rápida. Estamos en una nueva edición de este programa que le lleva toda la actualidad de la Fórmula Uno y estamos en el post de lo que fue la novena fecha del Gran Mundial de Fórmula Uno de la categoría y hace instantes terminó la carrera, la novena fecha que se corrió en Austria, más precisamente en el circuito de Red Bull Ring en Spielberg. Hace instantes tuvimos el final de la carrera y tuvimos a un Max Verstappen que se volvió a llevar una carrera, pero antes vamos a desarrollar un poco el desenlace, lo que fue todo el fin de semana. El comienzo del fin de semana fue a partir del día viernes con las primeras prácticas y donde tuvimos a un Max Verstappen que lideró tanto la primera práctica con un muy buen ritmo, superando a dos sorpresas, como era el caso de los dos pilotos de Ferrari, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, se colocaron en el segundo y tercer mejor tiempo de esa práctica y dieron alguna que otra sorpresa, teniendo en cuenta que podía llegar a pensarse que estarían en esos escalafones tanto los pilotos de Mercedes como el Checo Pérez, pero el día viernes comenzó un poco más flojo para los pilotos ya mencionados, como es el caso de Lewis Hamilton y el Checo Pérez, que se ubicaron un poquito más atrás de las posiciones. El británico Lewis Hamilton se ubicó en la séptima colocación y Checo Pérez le costó un poco más el viernes, ubicando una octava colocación. Pasando a lo que fue un poco más tarde del día viernes, comenzaron las segundas prácticas y el dominio se invirtió. Max dejó de tener el mejor tiempo y pasó a tenerlo Lewis Hamilton. Lewis Hamilton y Valtteri Bottas hicieron 1 y 2 en los mejores tiempos de las prácticas número 2 del día viernes y por detrás apareció Max, que levantó un poco el ritmo, tuvo más práctica de carrera y de vueltas con tanque lleno, es decir, con el combustible como iba a comenzar la carrera el día domingo para ir probando cómo sería esta carrera. Pero antes hay que destacar que el día viernes también tuvo, en las primeras prácticas, tuvo tres debutantes de marcas, de escuderías, si bien de menor calibre, tuvieron debutantes de Fórmula 2, como es el caso de los pilotos Callum Elliott en Alfa Romeo reemplazando a Kimi Raikkonen, también Roy Nasiani, que también había reemplazado a George Russell ya el Gran Premio anterior de Austria y en Francia, realizando las prácticas, y también lo estuvo Wansu Zhou, el chino, que reemplazó a Fernando Alonso en Alpine, en el auto del asturiano. Esos tres pilotos tuvieron la posibilidad de rodar en los monoplazas de la Fórmula 1 para dándole más experiencia a lo que puede llegar a ser la próxima temporada, quien te dice de tenerlos en la máxima categoría. Pero vamos a volver a lo que fueron las prácticas. En la práctica número 2, como decía, fue el dominio de Mercedes, por detrás estuvo Max Verstappen y Checo Pérez seguía un poco complicado. El viernes no fue el mejor día para Checo y estuvo y cerró en la 11ª posición. Comenzó el día sábado con un Max Verstappen siguiendo al límite de lo que venía demostrando en todas las carreras y en las prácticas. Es el piloto que más prácticas lideró en la temporada, con una amplia diferencia entre él y los pilotos de Mercedes, como es el caso de Bottas y Hamilton, y se llevó el mejor tiempo de la práctica número 3, y por detrás estuvieron Valtteri Bottas y Lewis Hamilton apretando un poco. También Gasly dio un muy buen sábado, se colocó en la cuarta colocación y el Checo Pérez estuvo más atrás. Pero también fue notoria la gran práctica que tuvo Antonio Giovinazzi, el piloto de Alfa Romeo, el italiano, se colocó en la quinta colocación, algo que podía llegar a dejar algún que otro indicio de lo que podía ser una buena clasificación horas más tarde, pero a eso ya vamos a llegar. Horas más tarde, como bien decía, estuvo la clasificación y todos pensaban cuánto será la diferencia que podrá hacer Max a diferencia de la semana pasada. Recordemos, también fue Paul la semana pasada en el mismo circuito en el Red Bull Ring, pero con el nombre de Estiria, y decían cuánto podrá ser la diferencia, lo bajará el tiempo, ¿no? Bueno, no lo bajó, pero se llevó nuevamente la pole Max Verstappen, dando indicios de que podía llegar a tener un muy buen fin de semana, como fue tanto viernes como sábado, y que podía cumplirlo y concluirlo con un domingo al nivel de lo que está haciendo esta temporada de Max Verstappen, un hombre récords, que ya vamos a llegar con los récords que rompió este día domingo. En una segunda posición,
una de las sorpresas que veníamos anticipando y veníamos preguntándonos el día jueves en la previa. ¿Podrá haber sorpresas? ¿Alguien podrá superar a los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas? Bueno, la sorpresa llegó de la mano de McLaren, porque el Checo Pérez no pudo meterse en el segundo puesto, pero Lando Norris, como bien le decimos nosotros, Mr. Regularidad, ocupó la segunda posición en la clasificación, dando una sorpresa de gran nivel, ya que tanto en las tres prácticas, las dos del día viernes y la del sábado, no había tenido un buen ritmo, pero sorprendió en la clasificación, llevándose una segunda colocación y para salir en la primera fila de la parrilla del día domingo. Era una muy buena noticia para McLaren. Y en la tercera colocación estuvo Checo Pérez, que pudo mejorar el ritmo que venía teniendo en las prácticas y pudo cerrar en una tercera colocación. Más atrás largarían Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, y también Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, dos de Alfa Tauri. Con muy buen día sábado tuvieron los pilotos, el francés y el japonés. Pero vamos a lo que sucedió en la última vuelta de la quali, porque Fernando Alonso estaba terminando la vuelta y hubo un incidente en el cual 4 pilotos se cerraron y no dejaron pasar. Bueno, el más perjudicado fue Sebastian Vettel, que frenó y le impidió la posibilidad de pasar a Fernando Alonso y concluir con una buena vuelta que lo podía llegar a meter en la quali número 3, cosa que no sucedió, y esto fue investigado durante el día. ¿Qué pasó? Bueno, se preveía que podía llegar a penalizar tanto a Carlos Sainz, Valtteri Bottas y a Sebastian Vettel. Finalmente, tan solo la penalización la sufrió el piloto alemán, el de la escudería de Aston Martin, y debió largar 3 posiciones por detrás. Para repasar cómo era la parrilla hasta las clasificaciones, cómo había terminado la clasificación y la quali número 3, era Max Verstappen, Lando Norris, por detrás estaba el Checo Pérez, luego Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, más atrás estaban Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, y ahí se ubicaba Sebastian Vettel, que debido a esta penalidad debió largar en la 11ª colocación. Debido a esto, pilotos como George Russell y Lance Stroll tuvieron una buena noticia y adelantaron un puesto, y también Carlos Sainz se ubicó en la 10ª colocación, dejando de lado a lo que sería Sebastian Vettel en la 11ª posición. Pasamos a lo que fue este día, porque tuvimos una carrera apasionante desde el principio, y cabe destacar que otra vez, nuevamente en Austria, el dominio fue de principio a fin, y vamos a uno de los récords que rompió Max Verstappen, porque logró su primer Grand Slam. ¿A qué se le llama Grand Slam en la Fórmula 1? Bueno, dominar gran parte de las cosas importantes en el fin de semana. Ganar la pole, dominar todas las vueltas y ser primero en la clasificación en todas las vueltas del Gran Premio, y llevarse el Gran Premio, en este caso el Gran Premio de Austria. Logró su primer Gran Slam, un dato interesante que viene teniendo el piloto neerlandés, llegando y rompiendo cada vez más récords. Bueno, como bien decía, terminó en la primera colocación y obtuvo su quinta carrera en la temporada. Ganó su quinta carrera en la temporada, está teniendo un muy buen ritmo y un auto que lo acompaña de muy buena manera, y también el equipo de Red Bull está dando todo para poder llevarse el campeonato, y ambos campeonatos, como es el de pilotos y el de constructores. Como bien decíamos, Max lideró desde la primera vuelta y terminó con una amplia ventaja ante su perseguidor. ¿Quién fue el perseguidor? Y otra de las sorpresas, bueno, la sorpresa fue Valtteri Bottas, que en mitad de la carrera, prácticamente cuando faltaban unas 20 vueltas, terminó superando a Lewis Hamilton, algo que ya les vamos a estar contando. Pero vamos con el desarrollo un poco de la carrera y datos interesantes que nos dejó algún que otra sorpresa y que nos cambió prácticamente lo que sería la parrilla y el final de la carrera, porque, como bien decíamos, la carrera había largado con Lando en segunda colocación y con el Checo Pérez en la tercera. Pero ¿qué sucedió aquí? Bueno, Lando y Checo, alrededor de la vuelta 7 y 8, tuvieron un incidente en el cual el piloto británico lo cerró prácticamente en la pista y lo dejó fuera de la pista al piloto mexicano, ocasionándole una pérdida de algunos puestos. Esto generaría una investigación en la FIA en lo que sería la carrera, y bueno, debido a esto, Lando Norris fue penalizado por 5 segundos,
y como bien decíamos, el Checo Pérez tuvo que empezar a remontar desde la 10ª posición que había perdido en este incidente. Luego de esto, Lando fue superado por Lewis Hamilton, quedando en la tercera colocación, y también por Valtteri Bottas, llegando a la 4ª posición de lo que sería la carrera, pero fueron pasando las vueltas, fue pasando el Gran Premio y hubo otros incidentes que surgieron en Austria porque, al igual que pasó entre Lando Norris y el Checo Pérez, esto pasó en 2 ocasiones entre el piloto mexicano y el piloto monegasco Charles Leclerc, porque 2 veces el Checo Pérez terminó dejándolo sin pista al piloto de Ferrari, a Charles Leclerc, ocasionando 2 penalidades para el piloto de Jalisco y teniendo una muy mala noticia para Red Bull, ya que lo penalizarían con 5 segundos en cada incidente. Esto generaría que el checo en las últimas vueltas tenga que empezar a pisar un poco más el acelerador y tenga que empezar a recortar y a alargar la distancia contra sus perseguidores para poder tener una buena finalización en la pista. Pero otro de las grandes peleas que tuvo este Gran Premio era ver si Valtteri Bottas se animaría a pasar a Lewis Hamilton, si lo dejarían y si Hamilton lo dejaría pasar. O sea, eran 3 circunstancias importantes y finalmente Valtteri Bottas lo pasó a Lewis Hamilton faltando unas 20 vueltas. Esto, si no sucedía, iba a generar una gran consecuencia en lo que iba a ser el equipo, ya que Lando Norris lo tenía pegado al piloto finlandés, estaba prácticamente a menos de un segundo, y esto, si no pasaba, si Lewis Hamilton se mantenía en la 2ª colocación, prácticamente el piloto de McLaren podría haber superado a los 2 Mercedes, ya que le quedaban unas cuantas vueltas, y como bien decíamos, Hamilton le hacía tapón a Bottas y Lando lo podría haber pasado a los 2. Esto podría haber ocasionado una gran pérdida de puntos para la marca de Mercedes, pero no fue así y Bottas superó a Hamilton, Norris superó a Hamilton también, y así fue como quedaron las primeras colocaciones. Para ir pasando a lo que fue la remontada del Checo Pérez, bueno, como bien decíamos, tuvo 2 incidentes con Charles Leclerc, pero a medida de que fueron pasando las vueltas, fue pisando el acelerador, el piloto mexicano pudo superar tanto a Gasly como a Ricciardo y se mantuvo en la 5ª colocación, y como bien decíamos, tenía que pisar el acelerador y subir la diferencia entre él y el piloto australiano de McLaren, Daniel Ricciardo, pero no fue lo suficiente para quedarse en la 5ª colocación, ya que por menos de un segundo la diferencia fue de 9 segundos y medio, y esto ocasionó que el piloto de Red Bull termine en la 6ª colocación. ¿Quién quedó quinto? Bueno, en las últimas vueltas terminó Carlos Sainz, el piloto de Ferrari, superándolo a Daniel Ricciardo y de esta manera ocasionando llevarse una 5ª colocación importante, ya que recordemos, Carlos Sainz largaba desde la 10ª posición y sumó muchos puestos a medida de que fueron pasando las vueltas del Gran Premio. ¿Quién terminó por detrás de Checo Pérez? Bueno, como bien decíamos, fue Daniel Ricciardo, que tuvo una muy buena carrera, había largado desde la 13ª posición y fue con la estrategia y con su pilotaje, que tuvo un muy buen día domingo, pudo terminar en la 7ª colocación, teniendo un andar bastante irregular en lo que es la Fórmula 1. Tuvo unas cuantas carreras en las cuales no se pudo meter entre los puntos, más precisamente en 2 carreras, pero esta vez sí fue positivo para el piloto australiano y pudo sumar puntos para la marca de McLaren. Por detrás de él estuvo Charles Leclerc, que los incidentes con el piloto mexicano, el Checo Pérez, lo sacaron del foco de la carrera, de la concentración, y no fueron positivos estos incidentes, ya que lo superó Carlos Sainz, que venía muy de atrás, y terminó en la 8ª colocación. Una de las, no sé si decepciones, pero sí una decepción para el equipo de Alfa Tauri fue la carrera que tuvieron tanto Yuki Tsunoda como Pierre Gasly, ya que ambos pilotos largaban entre la 6ª y 7ª colocación y finalmente terminaron tanto Gasly en la 9ª por detrás de Leclerc, y Yuki Tsunoda tuvo 2 penalidades, al mismo tiempo, al igual que tuvo el Checo Pérez, de 5 segundos cada una, pero esto se debió al pisar la línea de los pits,
cuando entras a los pits hay una línea que te delimita dónde tenés que seguir el carril. Bueno, el piloto japonés que está haciendo su primer temporada en la Fórmula 1, bueno, pisó 2 veces esta línea y la FIA lo terminó penalizando en 2 ocasiones, algo que sería bastante malo para lo que era Alfa Tauri, ya que terminó fuera de los puntos finalmente. Y por detrás de Charles Leclerc se ubicó Fernando Alonso en la 10ª posición, arrebatándole el primer punto de lo que podría haber sido el primer punto para Williams y para George Russell en este campeonato. Un George Russell que había largado en la 8ª colocación y que presentía que podía llegar a hacer su carrera. La semana pasada tuvo que abandonar por un problema en la potencia del auto y este fin de semana llegó a la quali número 3, largó este día domingo desde la 8ª colocación, pero finalmente se le escapó ese gran punto que podía haber sido para Williams para seguir peleando en las zonas de abajo con Haas, pero no fue así para el piloto británico. Una muy buena carrera tuvo nuevamente, pero la experiencia de Fernando Alonso finalmente fue la que prevaleció en esta lucha y se llevó el último punto de los 10 grandes y primeras posiciones. Para repasar cómo terminó el Gran Premio, por detrás de los mencionados Gasly y Fernando Alonso, terminaron George Russell en la 11ª posición, luego Yuki Tsunoda, mencionando estas dos penalidades que tuvo de 10 segundos, 5 segundos cada una. Por detrás estuvo Lance Stroll en la 13ª, Giovinazzi 14ª, 15º para Latifi, y Raikkonen y Vettel en las últimas vueltas tuvieron un incidente, un choque que los terminó dejando fuera de la pista. Se pudieron recuperar, pudieron terminar la vuelta, pero terminaron mencionados el finlandés Kimi Raikkonen 16º y Sebastian Vettel 17º. Los dos Haas terminaron en las últimas 2 colocaciones, 18 y 19. Están teniendo una temporada de lo que se preveía, que Haas no iba a hacer modificaciones este año ni evoluciones, y esto es lo que están dando a ver tanto Mick Schumacher como Nikita Mazepin. Y que nos olvidamos de comentar fue el problema que tuvo Esteban Ocon en una de las primeras vueltas. Tuvo un incidente, Giovinazzi le pegó en una de sus ruedas traseras y debió abandonar al principio de la carrera. Está teniendo una mala racha el piloto francés, que no viene sumando en los últimos grandes premios. Vamos finalizando con esto que fue el Gran Premio de Austria, pero antes vamos a recordar cómo están las posiciones de ambos campeonatos, porque Max Verstappen lidera y amplió la ventaja con su perseguidor, con lo que es Lewis Hamilton. La ventaja es aún mayor y hay ventaja de 32 puntos entre los competidores. Es una ventaja que nunca había tenido Lewis Hamilton en su carrera. Si bien había tenido una ventaja con Sebastian Vettel bastante considerable hace unos años, la pudo remontar el piloto británico. Esta vez la ventaja es de 32 puntos a tan solo 9 carreras. La verdad es sorprendente el nivel que está dando y demostrando el piloto neerlandés Max Verstappen, liderando el gran mundial de la Fórmula 1. Por detrás de ellos está el Checo Pérez en la 3ª colocación, que pese a este 6º puesto sigue manteniendo la 3ª colocación en el mundial. Por detrás está Lando Norris, que se le acercó. El Checo tiene 104 unidades y Lando tiene 101. Hay una diferencia más corta de tan solo 33, de tan solo 3 puntos. Y Valtteri Bottas, que con este segundo puesto se acercó cada vez más, está un poquito más cerca y recortó diferencia entre Lando y el Checo Pérez. Por detrás están tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, y un poquito más atrás está Daniel Ricciardo, con una muy buena carrera concluyendo el día de hoy. Para repasar lo que fue y cómo terminó el Gran Premio a nivel constructores, Red Bull amplió la ventaja. Hay 2.86 para Red Bull, 2.42 para Mercedes. Por detrás está, en una 100 puntos por debajo de Mercedes, está McLaren con 141 puntos. Y más atrás está Ferrari, que la pelea sigue palmo a palmo. McLaren le sacó un poquito más de ventaja con este tercer puesto que tuvo Lando Norris y con la buena carrera que tuvo Daniel Ricciardo.
a Ferrari, ya que Ferrari está en 122 puntos. Y la pelea por la mitad de tabla se mantiene más o menos parecida a lo que fue el fin de semana pasado. Alfa Tauri sigue arriba con 48 puntos. Un poquito más atrás está Aston Martin, que esta vez no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, y el Alfa Tauri sumó con Gasly 2 unidades, y Alpine está en 32, sumó tan solo un punto con Fernando Alonso. Recordemos, las últimas posiciones se mantienen de la misma manera, con Alfa Romeo con 2 unidades y tanto Williams como Haas con 0 puntos. Vamos llegando al final de esto que es vuelta rápida, pero antes mencionarle que dentro de 2 semanas tendremos el Gran Premio en Reino Unido, más precisamente en Silverstone, y se estará haciendo el debut de las carreras sprint. Ya vamos a estar mencionando y comentándoles cómo es este nuevo formato que tendrá la Fórmula 1 a partir de dentro de 2 semanas. Llegamos al final de esto que fue vuelta rápida con todo el post de la carrera y de la 9ª fecha del Gran Premio de Austria, con un Max Verstappen que sigue rompiendo récords y se llevó una nueva carrera en la Fórmula 1. Muchas gracias.